¡Hola! Hola, 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 hola. ¿Cómo están mis canchanchanes y canchanchanas y canchanchanas y canchanchanes? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo les pinta la vida? Pues bueno, acá el Gantús, estos fueron los apuntes chamánicos, ya nos vamos. No, acabamos de llegar. Ya saben, en apuntes chamánicos se tienen que suscribir si es la primera vez que nos ven. Suscríbanse, denle a la campanita para que les avisen, se ponen rete buenos los programas. Y hoy el programa es grabado porque tuvimos una entrevista muy, muy especial. Pero bueno, antes de eso, como para hacerles están tocando, hacerles un entorno, les vamos a platicar que por ahí a principios de los 80s, Paco Ignacio Taibo II llegó a la Secretaría de la Educación Pública en un programa con Adriana Salinas de Gortari. Empezaron a desarrollar un proyecto que sale una serie de episodios mexicanos, salen una serie de cómics tratando de adaptar algunos casos novelas clásicas como en novelas mexicanas, otros casos contando la historia de México como episodios mexicanos, México, historia de un pueblo, y en otros casos tratando de traer una historieta diferente, como fue en el caso de Sniff. Iba a salir bronca, pero bueno, el proyecto no duró mucho tiempo, duró alrededor de lo que terminó el sexenio en 1982 de López Portillo, habrá empezado por 1980. Era un buen proyecto, pero tenía sus bemoles. Pero bueno, de ahí de ahí cabe mencionar que muchos escritores les tocó trabajar en esa época. Bueno, entonces, ¿de qué va a tratar el programa de hoy? Hoy tenemos una invitada muy, muy especial, tal vez no tan cercana al medio del cómic, aunque tuvo algo bien importante que hacer en su momento. Trabajó en un momento muy interesante de la historia del cómic. Pero hay una situación en particular por la que pudimos ponernos en contacto. Tal vez algunos de los que me siguen saben que hace algún tiempo puse unas imágenes de un folleto dibujado o por lo menos acreditado en el dibujo a Gabriel Vargas, y sí parecía, que data de 1988, donde se le hacía promoción a Carlos Salinas de Gortari. Este tipo de folletos son comunes. Lo que pasa es que depende mucho de qué lado estés, o cuáles sean tus ideas políticas, o cuál sea tu posición política. No sé, la de Gabriel Vargas, no sé ni siquiera si él hizo este folleto o fue alguno de sus ayudantes, porque en 1988 ya no dibujaba Gabriel Vargas, no se lo encargaron a Jeje. La verdad de Gabriel no lo sé, pero se le atribuye ese folleto que lo escribe Paz Alicia García Diego. Paz Alicia García Diego es una guionista de cine, es una guionista de novelas, bueno, es una guionista muy importante, hizo Profundo Carmesí, La perdición de los hombres, con la cual ganó un premio, ganó la Concha de Plata en el Festival Internacional de San Sebastián precisamente por La perdición de los hombres, fue distinguida con la beca Guggenheim. En fin, la verdad es que es una institución, y tuvo a bien contactarse conmigo para pedir hacer una aclaración bien importante. Así que hoy vamos a platicar con la señora Paz Alicia García Diego, que está con nosotros, y quiero que le demos la bienvenida. Paz, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Hola, Paz. Oye, bueno, ahorita vamos a hablar porque tienes una cantidad de guiones.
El diablo entre las piernas, La calle de la amargura, Las razones del corazón, El carnaval de Sodoma, La virgen de la lujuria, La perdición de los hombres, casi todas esas hechas películas, si no me equivoco, Profundo carmesí, La reina de la noche, La mujer del puerto, Ciudad de ciegos. Bueno, pero antes de entrar en ese tema, tuve la suerte de contactar contigo por esta cuestión de este folleto de promocional de la campaña de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué pasa con esto? Mira, la primer sorprendida fui yo. Absolutamente sorprendida. Aclaro, ni voté por Carlos Salinas de Gortari, ni jamás he votado por el PRI, y sobre todo, jamás he hecho propaganda política, ni siquiera incluso por la paga. ¿Por qué? Porque yo cuido mucho la carrera que tengo. Cuido y no me parecía bien, no me parece bien imbricar la política y mucho menos mi nombre. Una cosa que me sorprendió mucho cuando vi la nota en el periódico es que fueran firmadas esas cosas. Y según yo tengo entendido por los múltiples propagandas políticas que nos han llegado a todos los mexicanos, nunca son firmadas. Yo había trabajado en el cómic, pero trabajé entre el año 80 y el 83, o sea, muchos años antes. Después hice algunas radionovelas, trabajé en el UTEC, una cosa de unidad de televisión educativa y cultural. Siempre he trabajado en cosas culturales. Y de ahí, porque tengo mucha suerte, conocí a Ripstein y me invitó a hacer El Imperio de la Fortuna. Yo la escribí en el 85, año en que se filmó la película. En el 86 había hecho otra, Mentiras Piadosas, y en el 88, tendría que checar mi filmografía, yo había dejado de tener contacto con el cómic por años. Entonces me sorprendió mucho y no me gusta que se me atribuyan cosas que no he hecho, para bien o para mal. En este caso sería para mal, desde mi punto de vista. Ahora, esta publicación tiene tu nombre, o sea, te mostraba que viene el crédito de Gabriel Vargas. Sí dices, como bien dices, es raro que le pongan crédito a este tipo de panfletos, a este tipo de propagandas, a menos de que el autor esté demasiado de acuerdo con lo que se plantea ahí, o el estilo sea totalmente reconocible, como alguna vez lo hizo Calderón con Hacienda, o el Fisgón con varias cosas alrededor de Morena. Pero tú no tuviste nada que ver con esto. Nada que ver. Te digo, la primer sorprendida fui yo y mi marido, que bajó a decirme como si fuera yo, mujer que pone los cuernos, ¿y esto de dónde apareció? Y le dije, esto fue en el 88, estaba yo escribiendo principio y fin. Y estaba yo, vamos, muchísimos años después. Yo trabajé en cómic, entonces Sí. mucha gente puede haber sabido que yo había trabajado en cómic porque nunca lo he negado. Nunca fui comiquera de alma. Pero mucha gente sabe que yo trabajé en cómic, nunca lo he negado. Y mucha gente trabajó conmigo cuando trabajé en la SEP haciendo unos cómics. Entonces, puede haber sido alguien que usó mi nombre, digo, desde para dar una factura a Hacienda. Estoy inventando porque no tengo la menor idea. Y buena parte de la gente con la que, o más bien que a todos, con los que me llevaba yo, que conocí en ese momento, más que llevarme, pues ya quedaron en el pasado de mi vida, como diría el bolero, ¿no? Entonces, Oye, ¿conociste a Gabriel Vargas? O sea, ¿tenías alguna relación con don Gabriel? y, a ver, era un equipo como de 30 guionistas y un equipo como de 30 dibujantes. Los dibujantes eran todos profesionales del cómic. Los guionistas éramos pura gente que venía, en mi caso, de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo no trabajé con él. Algunos otros, porque en algún momento me convertí en coordinadora, sería el título, coordinadora editorial, para poner en contacto y que conocí a los dibujantes,
pero no necesariamente los conocías bien. Y Gabriel Vargas, yo nunca me tocó que hiciera ninguno de los cómics que yo hice, porque A ver, lo habría entonces regresemos un reconocido. Habían poquito, otros. regresemos un poquito a esto, porque ahorita quiero hablar de tu etapa en trabajando con Paco Taibo y este movimiento en la SEP. Eh, Nada más para quedar claro, tú no tuviste nada que ver con este folleto. Absolutamente nada que ver. O sea, alguien puso tu nombre con alguna intención extraña. Híjoles, como soy paranoica, se me ocurren en las noches gente con intenciones extrañas. Pero yo, nada que ver. Ni Ok, en esta campaña política ni en ninguna otra. ok. Bueno, pues mira, esa aclaración que quede hecha, sí hay algo que en algún momento habría que averiguar, qué fue lo que pasó. Un poco difícil porque para saber quién dirigió eso, pues habría que hablar con doña Lupita y la verdad es muy complicado que se acuerde algo de 1988 y que ha de haber sido un trabajo. Y a ella no le importaría nada. No tiene por qué saber todas las cosas que hizo Gabriel Vargas, Sí, que ¿no? imagino no era nada más eso. No. Ok, pero hay una parte cuando estábamos platicando, cuando hablábamos de este caso y que a mí me llamó muchísimo la atención. Tu trabajo en la SEP, o sea, fue de tus primeros trabajos, tengo entendido, como escritora, El adaptar primer, guiones para cómic. mi, mi primer trabajo. Le tengo cariño porque gracias a eso soy guionista de cine. Le tengo mucho cariño. Sí, fue mi primer trabajo. Y voy a ser muy rápida. Estaban componiendo el periférico. Yo vivía en Tlalpan. Trabajaba yo acá en la San Miguel Chapultepec. El viaje se convirtió de 20 minutos de aquella época a 1 hora y media. Y un día iba yo en el coche, aburrida, desesperada, puse una radionovela de radioeducación. Entonces, no me podía bajar del coche diciendo es que yo había leído la novela, este, La sombra del caudillo. Entonces, que no, es que tendría que ser, no. Entonces dije, yo lo puedo hacer. Si a mí toda la gente me dice que cuento las cosas muy sabroso, decidí hacerlo y había conocido yo por cuestiones laborales a Gabriel Barros Valero, Javier Barros Valero, el hijo de Javier Barros Sierra, que trabajaba en la SEP. Y yo, ingenua, que no sabía de la estructura burocrática, fui y le dije, ayúdame, yo quiero hacer una radionovela en radioeducación. Javier Barros me dijo, eh, mira, con radioeducación yo no tengo ningún contacto, pero en publicaciones y bibliotecas de la SEP están haciendo una serie de historieta y están buscando gente, ¿no? Me envió con Adriana Salinas de Gortari, que era la subdirectora o la directora de la dirección general. Yo la había conocido muy de pasadita cuando estaba yo en la Facultad de Filosofía. Es la Eh, hermana de Carlos, ¿no? Hermana de Carlos, sí. La de las grabaciones, estas que estaba muy, muy furiosa, ¿te acuerdas? Bueno, Sí, sí, sí. yo la conocí ahí y también conocí ahí a Paloma Taibo, a Paloma Sáez, Paloma Sáenz, claro. mis compañeras. De hecho, iban un año arriba de mí, pero se ven hecho muy amigas de una amiga que tenemos en común. Entonces fui, Adriana, hola, ¿qué tal? Después de tantos años, etcétera, etcétera. ¿Sigues con tu primer marido? No, ya no sigo con mi primer marido y tú creo que ya le habían matado al primer marido. Una conversación así. Y llegó Paco Taibo, a quien yo no conocía, pero sabía que yo conocía a Paloma. Paco Taibo, dos. Dos, sí, sí, Paco Taibo dos. Y era una serie, era un proyecto para cambiar el contenido, era un momento en que habían, según Taibo, 70 millones de lectores por historieta. México era todavía más analfabeto y no habían otros medios donde la gente pudiera leer cosas, ¿no?
Entonces, se pasaban las historietas hasta en 7 u 8 manos. Ah, Entonces, le parecía importante adaptar novelas mexicanas, básicamente de las que no tenían derechos de autor, porque no había dinero para pagar los derechos de autor. Entonces eran prácticamente puras del siglo XIX. Y yo empecé. Estamos hablando de 1981, 82. 82 no, porque nació mi hija y yo me embaracé. Estos son mis referentes. Ok, 1980. 80 por decir algo, o 81 por decir algo. Y entré y empecé a trabajar ahí. Los guionistas éramos casi pura gente con estudios profesionales, casi todos veníamos de humanidades, le hace desempleados, Ok. y casi todos los dibujantes eran profesionales, y se trataba de que el público, estoy más o menos citando porque no me acuerdo precisamente, de que el público no se diera cuenta de que el contenido era distinto, pero que reconociera al dibujante. Entonces eran los dibujantes de toda la vida de los cómics, cuando todavía el cómic estaba en boom, con gente que más o menos escribíamos, y modelo, se llamaba modelo metro, que era así chiquito para que pudieras leerlo en el metro sin... Sí, era el tamaño de bolsillo. Tengo Exacto. varias novelas mexicanas, fue la Se llamaba novela. publicación. Ándale. Pues yo empecé a adaptar, me di cuenta que me gustaba mucho, yo daba clases a esas alturas de historia de América Latina, que yo estudié letras y luego historia de América Latina, entonces daba en ese momento clases de historia de América Latina, y empecé a trabajar, me gustó mucho, y en algún momento llegué incluso cuando Paco Taibo dejó esto, empecé a coordinar la serie. ¿Qué quiere decir coordinar? Ya la selección de títulos la había hecho Taibo, era nada más que los originales estuvieran a tiempo y poner en contacto al dibujante con el escritor, esas cosas. Y seguí además adaptando. Pero para mí era un trabajo temporal, porque yo lo que quería en el fondo era hacer cine. No como me decían las secretarias en ese momento, tú deberías escribir telenovelas. No, yo quería hacer cine, y cine serio, y cine pretencioso. Entonces, más o menos fue mi involucramiento con la historieta. Una vez que terminó el sexenio, creo que Adriana ya había salido y había entrado en su lugar Hilda Rivera, la mujer de, ay, Dios mío, el poeta Lizalde. No del actor, no de Enrique Lizalde, sino de Eduardo Lizalde. Okay. Me desvinculé porque a esas alturas yo ya había empezado a trabajar en programas culturales de UTEC, y ahí conocí a Ripstein y me llamó para escribir El Imperio de la Fortuna. Entonces, ese es mi paso por el mundo de la historieta, y es hace muchísimos años. No, yo lo sé, pero curiosamente llegaste en una época muy interesante porque eh, había una controversia muy fuerte entre los que hacían. Yolanda Vargas Dulce criticaba este movimiento porque decía que le estaban dando a la gente que no sabía hacer historieta las historietas. Sí, y además los que estaban furiosos eran los vamos, Novaro y las editoriales. Entonces, a los pobres dibujantes, que tenían una trayectoria en cómics, hicieron listas negras, los boicotearon. Decía Taibo, yo no sé con qué tanta razón, que le habían pagado a los voceadores y puestos de periódico. A esas alturas no habían voceadores de historieta que yo recuerde, pero eh, No a se había los y era muy interesante. O sea, los Flores y Benítez eran los que manejaban mucho la historieta. que habían hecho un movimiento para boicotear a buena parte de ellos, y algunos de ellos dijeron, yo aquí no me meto porque esto es una aventura en donde yo no sé si me interese continuar. ¿Tú recuerdas cuánto tiempo duró esa aventura
Porque también se terminó, ¿habrá terminado con el sexenio? Con el sexenio, y básicamente cuando se fue Adriana Salinas, que era el apoyo de Taibo. Entonces, cuando Adriana se fue, no sé por qué, llegó Hilda Rivera y ya la cosa se fue diluyendo y desapareciendo. Pero sí te das cuenta que ahí hay una relación con el folleto de Salinas de Gortari con Adriana Salinas, ¿no podría ser por ahí? 8 años después, querido. A esas alturas, me acuerdo que le pregunté a Adriana, cuando le pregunté, ¿sigues casada con aquel? Ajá. Etcétera, etcétera. Ya no, estaba divorciada, creo que. Y me dijo, el que se lleva con él, o algo así, es aquel, el calvito que está ahí, que es mi hermano, el de gorrito, era una época como de frío, era como una posada, era una posada infantil. Este, y era director general o algo, ¿me entiendes? No era ni siquiera secretario de Estado, Ok. ¿me entiendes? Median 8 años, la conexión es remotísima y sobre todo no tiene que ver conmigo. Bueno, oye, pero a ver, platícame, ¿recuerdas algún dibujante con el que hayas trabajado? Dime nombres y yo te digo sí o no, porque es hace 1000 años. Mira, yo sé, por ejemplo, que en esa época salió la revista Sniff y salió la revista Bronca, y estuvieron ahí metidos Sixto Valencia, Mira, Ángel. Sixto Valencia, sí, no trabajé yo con él, pero sí lo Ajá, conocí. Y luego su hija, por eso estoy más o menos, trabaja en cine, es sí, vestuarista de cine. Cristal. En alguna película, participó en alguna película que escribí yo y ahí la vi y la tengo en mi Facebook y sé por ella, ¿me Ok. entiendes? Pues había otro alto y flaco, muy caballero. Bueno, los dos de Guadalajara, Trino y Gris, Trino y Gis, Y Citrino. Gis y Trino, andaban por ahí. Después uno alto, señor ya, para esas alturas, para mí, a esas alturas, señor ya mayor de haber tenido 56 años, pero para mí a esas alturas era un señor ya mayor, que hacía Nenín Ping, no, Nenín Pingüín, Era Nenín Ping, Sixto. era Sixto, ¿no? Entonces, hay alguna Chanoc. otra. Seguramente, segura, Sí, porque piensa Ángel Mora estuvo por ahí también. Antonio Cardoso estuvo por ahí. Antonio Cardoso. Ok, Piensa que yo no había leído en mi vida más que La Pequeña Lulú de cómic, era analfabeta del cómic. ok. Entonces, eran 30, ¿me entiendes? Este, digo, había un gordito de voz aguda, es lo que me acuerdo, pero no me Ajá. acuerdo de los nombres, no me acuerdo, me desvinculé totalmente. Bueno, pero entonces, Paz, ok, es complicado que te acuerdes de los dibujantes, lo Sí, entiendo sí, perfectamente, pero ¿cómo era el proceso de trabajo? O sea, ¿te daban sí. el libro? ¿Cuánto tiempo A te ver, daban? el Porque, proceso de trabajo, bueno, cuánto tiempo depende de la rapidez de cada uno. Yo, sobre todo a esas alturas de mi vida, era muy rápida. Em, Había una lista, buena parte de los que iban a hacer los argumentos no había leído ni una sola de las novelas, yo había leído algunas, no todas, y seleccionabas cuál querrías hacer. En caso de que no te jalonearas con otro escritor, que eso era importante, ¿hubo este, jalones entre escritores? bueno, sí, no, es que yo pedí primero, se llevaron el camión para Bachimba. No, no, es que esa me toca a mí. Digo, cosas de ese estilo, ese era el jaloneo entre escritores, te daban, y yo no recuerdo haber estado en contacto con el dibujante. Entonces, yo hacía la adaptación, averigüé cómo era el formato, eso es muy fácil, formato es formato. Después me di cuenta que es muy parecido al del guión, digo, al del guión de cine. Ujú. Y ya ahí aprendí a hacer adaptaciones, que luego en mi carrera he hecho un montón de adaptaciones, pero ahí aprendí a hacerlas. A esas alturas era yo eh, más, más fiel al original, aunque lentamente fui buscando manera de alejarme del original. Ok.
porque yo creo, y si lo creo para el cine, debo de creerlo también para la historieta, eh, que son medios de comunicación distintas y que no puede uno transcribir textualmente. Entonces, Totalmente de acuerdo. la fidelidad no es un mérito, es un demérito. Uno tiene la obligación de traicionar al escritor para que la película salga bien. Y en este caso, imagino que, o más bien lo sé, que también al cómic. La primera que hice yo era una novela que a esas alturas debe haber sido bastante reciente, Las batallas en el desierto. No, no, la primera que hice yo fue Monja casada, virgen y mártir, Ok, que era una novela del 19, que me imagino que nadie, porque la mayoría eran varones, quería escribir más que yo, ok. porque era A- una a- novela Antes de que muy... entrar en eso, ¿había mucho sexismo? ¿Era notoria la división o no? Mira, yo nunca he dividido el mundo entre hombres y mujeres, Ok, afortunadamente. Habíamos mayoritariamente eran varones, los dibujantes todos. De mujeres me acuerdo de dos, y eran las únicas. Miriam Laurini, que era una exiliada argentina que sigue viviendo en México, y Delfina Cariaga, que es una cuentista eh, muy olvidada y muy injustamente olvidada, que estaba en el hambre y no sé cómo se contactó porque no venía de ambientes universitarios, venía de un mundo más encerrado en Santa María la Ribera y una infancia que cuando la contaba parecía que era de 1910 y no de 1970, ¿no? Pero éramos las tres mujeres que yo recuerdo. Ahora yo siempre he pensado que a mí me llamaron no por mujer, sino porque lo podía hacer. Lo ok. mismo que en el cine, lo mismo que en el cine. Detesto las cuotas. Me parece humillante que se divida el mundo en cuotas. No, éramos básicamente, y los dibujantes eran todos varones. Yo no sé si habrían existido dibujantes mujeres. Creo que Había un no. par, pero muy pocas, sí. Ujú. No, yo no las recuerdo. Bueno, pero Es, entonces, adaptas Monja casada, virgen y mártir, que pues los escritores hombres no la querían. no la querían. Entonces la adapta, a mí me divirtió muchísimo, muchísimo. Esas novelas en donde ella, creo que ella era judía o él era judío, y la Inquisición, eh, este, era una novela de entregas, de episodios por entrega, y era muy chistosa y era muy curiosa, y a mí me gustaba hablar sobre todo de una visión del 19 sobre la Inquisición del siglo XVII, Ok, que ya estaba muy afectada por la visión del mundo de Vicente Riva Palacio. Este, Luego, cuando empecé con Ripstein, él había hecho una película sobre la Inquisición que se llama El Santo Oficio, y te das cuenta qué tan sobredimensionado está el papel de la Inquisición en México, en donde hubieron 90 ejecutados en 300 años. ok. O sea, 30 ejecutados por 100 años es una cantidad micro, ¿no? Micro mínima. Eh, Eran a razón de uno cada 10 años. Este, Ok. Cuando Ripstein hizo El Santo Oficio, él y José Emilio Pacheco, que era el guionista, investigaron muy bien la Inquisición. Y a mí es un tema que siempre me ha gustado. Entonces, me han gustado la Inquisición y las herejías, siempre. Entonces, la elegí por eso. Y me llamaba la atención, sí, la manera tan partisana como Vicente Riva Palacio había hecho la adaptación de Monja casada, virgen y mártir. Le digo, creo que ella era mulata, él era judío, eh, pero de esas mulatas del mundo de la fantasía, que no se Sí, les nota. claro. Sí, que no se les nota, ¿no? Vamos, el papá es negro, pero a ella no se le nota nada. Este, Hice esa, y me gustó y lo hice bien, porque me divertía muchísimo poner lo que luego se convirtió en mi carrera de cine, las descripciones de cómo tenía que ser el dibujo.
¿no? Ok. Eso me encantaba. Siempre he sido muy retórica y muy larguera. Entonces, ahí fue mi primer shock y choque con un dibujante. Estaba yo adaptando una novela muy desconocida de José T. Cuéllar, que se llama Ensalada de pollos. Los pollos eran los catrines del siglo XIX. Ujú. Entonces es una muchachita de la Merced, trepadora social, ¿no? Y era muy importante mostrar el restaurante donde ella va, era un restaurante en el Parián, era un restaurante elegante, donde tomaba sopa de ostiones y ella no sabía que existían y el dibujante todo lo que hizo fue dibujar close-ups. ¿Por qué? Porque le era más fácil, estaban acostumbrados al close-up. En vez Por de la dibujar, velocidad de las entregas, uno de te las obliga a técnicas. eso. Sí. En cambio, para mí era muy importante ver el altar de Dolores en la vecindad, porque creo que el pollo, el catrín de ensalada de pollo, no, en su casa no ponían altar de Dolores. Entonces, me importaba. Entonces le expliqué, por supuesto, el dibujante me mandó a la goma y me dijo que no iba a volverla a dibujar. Punto. Entonces, era puros close-ups. Yo ahí, de repente, fue el primer golpe que me hizo decir, la historieta no me sirve a mí porque yo necesito ver cómo son las cosas. ¿Ok? Eso fue, pero yo no me salí de la historieta porque yo haya decidido, sino porque se acabó el sexenio. Y este Ya país, no hubo trabajo, obvio. claro, sí, este país se rige a fuerza de sexenios, entonces, pues se acabó el sexenio y el proyecto desapareció. Ya había desaparecido porque ya buena parte de los dibujantes, amedrentados por las Con comiqueros los tradicionales, editores. por los editores, ya habían abandonado el barco, ¿eh? O sea, sí hubo amenazas hacia los dibujantes. Sí, yo no puedo decirlo en primera persona, yo no lo supe directo, pero me lo contaron los dibujantes, a los que no tengo por qué no creerles, ¿no? Sobre todo que estaban dejando el trabajo. Ok. Bueno, yo ya, ¿Pagaban bien? híjoles, era la época de la hiperinflación, era esa época de voy al súper, me llevo 2 millones de pesos, y Ajá. sí, eh, y además nos pagaban diferente a los guionistas, que somos más reemplazables que a los dibujantes. Ok. Ajá. Pero no deben haber pagado mal. Yo no me mantenía de eso. Yo me mantenía de las clases, etcétera, y unos artículos que escribía para una agencia de noticias tercermundista que se llamaba, ay, ya no me acuerdo, estaba con sede en Roma. Este, Eso es. Entonces, el proyecto fue languideciendo. Además, la verdad, el público, y te lo puedo decir luego por el cine, el público es muy hábil, no le das gato por liebre. En ese sentido tiene razón Yolanda Vargas Dulce. No le interesaba leer La sombra del caudillo disfrazada en monitos tradicionales. Querían una historia acorde a las que habían leído siempre. Era visto con el tiempo, es una visión muy paternalista, que vamos a educar al pueblo sin que se dé cuenta. Y me imagino que eso fue más allá de la persecución en los dibujantes, el talón de Aquiles del O sea, no proyecto. recuerdas si las ventas de estos productos eran buenas. Eran, no, sí sé que eran malas, Ok. sí sé que eran malas. Que Paco Taibo decía que era por culpa de las distribuidoras, y yo también creo, más bien, que era por culpa de las distribuidoras y porque al público no lo engañas. Te lo digo yo que hago cine, y al público no lo engañas, pero digo, jamás lo engañas. La única vez que yo los he engañado hice una película que se llamaba La Virgen de la Lujuria, que cayó Ujú. a la piratería, y entonces tenía un póster de una mujer de espaldas con el culo al aire, y los
ya los pirateros que fueron metiendo ganas y terminaron dos mujeres besándose y fajándose, una mujer agarrándose las tetas, y digo, y el tipo chupándola. Eh, pero yo estoy segura que ninguno de esos Había señores visto la película. ni vieron la película, y que el público que la llegó a comprar se sintió ultrajado, engañado, y no volvió a comprar ninguna película mía. Porque no los engañas, ¿me entiendes? Porque la gente sabe lo que quiere, bueno o malo. Digo, Oye, Paz, háblanos un poquito. Tú después escribiste un montón de guiones basados en, bueno, sucesos que habían que leíste en los periódicos, ahí sí, contabas historias, tal vez como La calle de la amargura, Profundo sí, carmesí, y después adaptaste algunos cuentos cortos. Bueno, sí. de trabajar en la historieta a trabajar en el cine, ¿qué medio te costó más trabajo? No el que más te gustó, porque me doy cuenta que el cine fue el que más te apasionó, pero ¿cuál fue la diferencia que encontraste entre uno y otro? La limitación del, la limitación de lo que uno quiere que se vea en el cuadrito. Ya puede ser el cuadrito, la pantalla, que en el Ajá. cine tiene mucho más posibilidad en el cuadrito de la historieta, que es mínimo. Y como puedes darte cuenta, yo soy palabrera, mis diálogos eran largos. A mí me gusta que mis diálogos suenen bonito. Y pues eso en la historieta es No un funciona. inconveniente grave, no funciona. Entonces, sí, la historieta, para lo que yo quería hacer, me subordinaba mucho más que en el cine me subordina el director. En el Ok, cine yo tengo más autonomía, bueno, yo creo un mundo. El director lo ilustra y lo cambia y lo hace suyo, pero ese mundo original, ¿no? Lo hice yo, ok. ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, ahora con el tiempo y ya que han pasado tantos años de que Uh-huh. trabajaste en este medio de la historieta, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, ¿cómo la recuerdas más allá de que fuera tu primer trabajo? ¿Cómo recuerdas ese momento? Me dio alas, me dio alas de de repente poder hacer mías las historietas. Eso me encantaba. Agarrar las batallas en el desierto y decirle a José Emilio Pacheco, y eso que para las otras adaptaciones que he hecho, esta es fidelísima, y decirle a José Emilio Pacheco, bueno, ok, muchísimas gracias, me encanta tu novela, ahora ya es mi trabajo. Esa apropiación que te convierte en Dios, te convierte en el que genera la historia, a mí siempre ha sido muy, más que gratificante, es exhilarante, vamos, me llena, me da una, y eso se lo debo a la historieta, haber usado mis instrumentos narrativos que estaban guardados desde que un día en la facultad de Filosofía y Letras, años A, cuando yo estaba en historia, yo, perdón, no en historia, estaba en letras, un maestro escribió un cuento y era sobre el tapado. Era el licenciado Benjamínez, que está en un mitin donde va a llegar el tapado y es uno de los que están ahí y el tapado le dice, buenas tardes, licenciado, y a este se le abre el mundo. Era un pequeño cuentito. Y entonces el maestro, se llamaba Héctor Valdés, probablemente muerto, me dijo, ¿por qué siempre elige temas mexicanos? Yo no sé si me lo decía como reproche o como, o como más bien adjetivo admirativo, ¿no? Y, y me sentí, y me dio miedo volver a escribir. De la prepa, luego me fui a Estados Unidos acompañando a mi primer marido, luego regresé, hice latinoamericano, luego me casé otra vez, ¿no? Y siempre, y nunca volví a usar esto hasta que de repente ese día, gracias al periférico, dije, sí, quiero hacer esto y lo puedo hacer. Entonces, eso sí se lo debo a la historieta, el abrirme la posibilidad de
de contar y crear universos. Eso es lo que le debo a José Noé Emilio Emilio. Pacheco era amigo de Taibo, yo lo sé. Por eso le permitió hacer su Deben novela en haber sido historieta. como, deben haber, no, no, no. Y era, José Emilio Pacheco era amigo de un montón de gente. José Emilio Pacheco era uno de los múltiples autores con los que se trabajaba, uno de tantos. Eh, por ejemplo, se trabajó con uno que nunca aceptó, fue Ibargüengoitia. Y ahora lo pienso y digo, tenía razón, porque dijo, no, me pagan una bicoca y estoy harto de que a los escritores nos paguen una bicoca en aras de la educación del país, proyecto cultural. Ese no aceptó. Eh, Juan Villoro, José Emilio Pacheco, ahorita te digo de más gentes, bueno, ya estaba muerta, pero Rosario Castellanos, no me acuerdo de todos los títulos. Y José Emilio era un hombre, yo luego lo conocí bien porque conocí a Ripstein, vivo con Ripstein, y José Emilio era muy amigo de Ripstein, hicieron juntos 3 películas. Ok. Entonces, José Emilio era un hombre muy obsesivo y se sabía todo. Cuando años después me encontró acá con Ripstein, después de hacer juntos El Imperio de la Fortuna, el que me dijo, yo fui a verte a la CEP porque yo quería saber cómo le habías hecho para, ya no me acuerdo qué parte para adaptar tal o cual. José Emilio era un hombre universalista en el sentido más íntegro de la palabra. Abarcaba todo y le importaba todo. Y puede que se haya llevado con Taibo y puede también que se haya llevado con Adriana Salinas, pero sobre todo, pues, uno los contactaba para pedir los derechos. Yo fui a ver a Nelly Campobello y debo haber sido la última gente, Nelly Campobello, la última gente que la vio. Después, antes de que la secuestrara la, La la Dirección General de... Ay, no, la no, de... no, no, la secretaria loca que tenía una secretaria Ok. malévola con un alacrán colgado acá, con un hijo, y Y la y la, secuestró. bueno, primero estuvo ahí, cuando yo estuve en la entrevista con ella, según Nelly, y probablemente fuera cierto, era un espejo de 2 vistas y estaba del otro lado checándola. Y es muy probable, y es una historia muy larga que no viene al caso. Pero luego le dieron a Nelly la beca. Era uno de los típicos casos de la beca de creadores, de porque es indispensable y necesario. Se fundó para Elena Garro, cuando la encontraron mendigando en el metro de Madrid. Y otro caso era Nelly Campobello. Entonces, la malévola secretaria y el hijo cobraban el dinero y la sacaron, la encontraron en un hotel en Celaya, moribunda, pesando 30 kilos o una cosa así. Pero bueno, ella fue una de las gentes, porque no le había querido firmar el contrato a un tipo al que le tocaba hacer eso, que era ir a que le firmaran el contrato, y dijo, yo nunca he hablado con un hombre, más que con un Margain, que había sido su amigo. Nunca he hablado con un hombre, y antes de que te acerques, dime qué signo eres, Virgo, ascendente, Virgo, entonces sí pasa y acércate, porque si has sido Sagitario, dije, ay Dios mío, qué bueno. Y fue una experiencia, pero por eso ellos sabían que se estaba haciendo la historieta, pues no la podías hacer los autores vivos, ¿no? Sí, Había buena claro. parte que eran del 19. Claro, eran más jóvenes y posiblemente lo que querían era que se difundiera su obra en muchos casos, ¿no? Mira, por ejemplo, Juan Villoro tuvo muchos reparos. Cuando yo le hablé que estaba en Alemania, en la embajada de Alemania, en algún cargo en la embajada, no embajador, por supuesto, digo, séptimo secretario, y no creas que le encantaba. Hay un desdén hacia la historieta, y yo entiendo, sobre todo porque luego lo he padecido, es igualito que el cine mexicano, un enorme desdén.
¿Por qué? Eso es muy interesante. Por por el tipo de público que consume el cómic. ¿No les gusta ese público? No, por supuesto que no. ¿Tú crees que si a Villoro le gustara ese público, escribiría las novelas que escribe? Pero ese público es el que, es el que daría bestsellers y vendería muchísimo. Pero cuando uno es autor, y cuando uno es autor con intereses artísticos, con todas las comillas que quieras, el éxito del público lo relegas. Eso se lo dejas a Bárbara Cartland o a Corín Tellas. Y dice Villoro, o yo digo con mis películas, yo soy un escritor serio. Yo no hago cosas para entretenerlos y ganar más dinero. Yo hago lo que creo que tengo que hacer. Me imagino que es la postura de Villoro, ¿sí? Pero bueno, el prurito que tenían todos es, a mí no me interesa, estoy hablando por ellos, no me interesa bajar de nivel, no me interesa que el público amplio y barrio bajero me lea a costa de la calidad de mi novela. Eso era el argumento de los vivos. Digo, el pobre don Vicente Riva Palacio, pues Sí, sí. estaba ya, a lo mejor sí le hago un platico con él, pero no. Pero buena parte de ellos, eso era su prurito. La simplificación y caricaturización de sus novelas. O sea, no les, o sea, lo que me estás diciendo es que hay en el sector de los escritores que se consideran serios o literarios, no les interesa que el público, No que a el costa, gran público lo lea. no a costa de tu obra. Si el gran público es capaz de entender la última novela de Villoro o Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, ok, no les impido, pero yo no voy a cambiar mi novela para granjearme al gran público. Y aquí lo que sí tienen muy claro los escritores es que al transformarla en cómic se iba a simplificar. Lo que son 30 páginas en las batallas en el desierto, aquí son 2 cuadritos, ¿no? Pero, por ejemplo, las batallas en el desierto es perfectamente adaptable a cómic y no pierde nada. Sí, sí pierde. Te lo digo que yo trabajé con ella y casi no me acuerdo, pero sí, sí pierde. Bueno, entonces, ¿qué pierde? O sea, ¿qué es lo que pierde la obra cuando la adaptas a historieta o a cine? A ver, bueno, tanto a cine como a historieta, y en historieta es más fácil todavía, la interioridad de los personajes. Tienes que ingeniártelas para que los pensamientos que la novela tiene queden reflejados y que no sean nada más en diálogos, pero también en diálogos. La cantidad de texto, por ejemplo, que puedes poner en un recuadro de historieta, te obliga a limitarlos. Invento, José Emilio Pacheco, que caía la hora en que las muchachas iban a comprar el pan, empezaban a parpadear, estoy inventando, ¿no? Parpadeaban las faroles en las esquinas de las panaderías por aquellos entonces llenas de comerciantes. Eh, Regresó a la casa Elodia y le dijo, Carlitos, ¿no? Le dijo, Carlitos, aquí te traje tu concha. Bueno, en la historieta eso es un, un dibujo de panadería, Elodia saliendo con la bolsa de pan, Elodia diciéndole, acá está tu concha. Y se pierde el sabor de ese tiempo oído que quería retratar José Emilio, del tiempo de cuando la gente iba a comprar el pan diariamente. Es lo que tendría que solucionarlo el dibujante es con un escenario. Exacto. Y además se tendría que solucionar también con mayor cantidad de textos, que es un no de la historieta, ¿no? Sí, no, no, no. Copiar, sí, copiarte 2 párrafos de la novela y decir, a la hora del crepúsculo, las calles de la colonia Roma se llenaban de mujeres, empleadas, criadas, patronas que iban a comprar el pan de la familia. Por ejemplo, eso no se puede. Entonces,
eso hace que te queden personajes más esquemáticos. Y además, también es cierto, pues los dibujantes, porque es un trabajo, es un oficio y se llegan a mecanizar, pues no les importa tanto reflejar la Ciudad de México de entonces, sino la cara de Eulalia con sus trenzas. A lo mejor sí le ponen trenzas como se usaba en aquel entonces, pero nada más. Y al fondo un coche, porque ya saben dibujar ese coche. ¿Me entiendes? La panadería no, porque les llevan, y además en el recuadro, pues va a quedar muy cargado. Cada medio tiene su especificidad. Yo, por ejemplo, entre el cine y la novela, el principal problema que encuentro yo es el tiempo que manejas, que en el cine es el tiempo por elipse y en la novela no, es un tiempo real que va para adelante y va para atrás. Eso en la historieta, por ejemplo, no tiene mayor importancia. Le pones 7 meses antes y, y te vas para 7 meses antes. En el cine también, así como en la historieta mucho texto, es un no-no. Los letreritos, 3 meses antes, una semana antes, ella le dio miedo ir a tomar ese avión. No se puede. Pero José Emilio te felicitó por tu adaptación. A mi José Emilio me buscó, me imagino que a través de Adriana Salinas, que pues era la jefa, porque Paco Taibo iba poco. Había hecho una asociación de historietistas que se reunía acá abajo en la calle de Tabasco, o acá abajo porque yo vivo en la Condesa, se reunía acá en la calle de Tabasco, pero poco a poco, me imagino que es muy acorde al temperamento de Taibo, comenzar las cosas y luego dejarlas, ¿no? Entonces, a través de Adriana Salinas, me buscó José Emilio y me dijo, nada más, iba a cobrar, nada más quiero felicitarte porque me gustó muchísimo la adaptación que hiciste, porque no puerilizaste mi novela. A mí me dio muchísimo gusto, porque José Emilio es un autor que siempre me ha encantado, y además porque era mi segunda historieta que escribía yo. Por eso me acuerdo muy bien de ella, y no crees que me acuerdo de todas. Ok. Para ti, Paz, como una escritora que ya tiene una carrera pues bastante reconocida, que has hecho adaptaciones, has hecho de todo en este. Sí. ¿Qué es la historieta? O sea, ¿cómo la ves como un medio de comunicación? ¿Cuál sería tu visión de la historieta? Eh, no puedo hablar mucho de eso porque nunca he sido real lectora de historietas. No me gustan las historietas europeas, ya sabes, las historietas estas muy negras. No me gustan, me parecen tan elaboradas como ciertos autores de cine que no tolero. Digo, y las otras me parecen que sí tienden a hacer historias muy simplificadoras, en donde es difícil encontrar un personaje con contrastes, con matices. ¿Por qué? Porque te obliga el dibujo. Y a un actor, y eso que les cuesta, todavía le puedes decir, sí, pero y ella al mismo tiempo lo añora, no solo lo odia, sino lo añora. En dibujo de historieta tienes que tener gestos claros y rotundos. Entonces, a mí no es un medio, a ver, te lo pongo más claro, nunca más volví a leer una historieta en mi vida. Ok. Sonó como de García Márquez, ¿no? Nunca más volvió a comer berenjenas. No, no me, no me atrapó. No me atrapó. Me gustó más el radio, fíjate, cuando hice radionovelas, me gustó más. Es omnipotente el radio. Yo en el radio he tenido el zócalo lleno, arrastrando la pierna de Santana, cosa que en el cine sería imposible, ¿no? Ok. Y entonces, Pero no, dime. no, nada más. No, es que
bueno, bajo esta declaración, Sí, ¿tu experiencia con la historieta fue satisfactoria? sí. Te decía, sí fue satisfactoria porque me dio la certeza de que yo podía contar y que yo no solo podía contar, sino quería contar. Y a partir de ahí se abrió mi carrera. Fue muy satisfactoria. En ¿Es ese un buen sentido, medio para contar historias, la historieta? depende qué tipo de historias. Por ejemplo, si quieres contar bajo el volcán, olvídate, no te sirve. ¿Me entiendes? Tienen que ser cierto tipo de historias. Yo te diría, mira, lástima que mira, el campamento de Nelly Campobello, muy bonita, vamos, muy fácil de contar. Em, las de Ibargüengoitia, las novelas políticas de Ibargüengoitia, perfectas para trasladar historieta. No así sus magníficas editoriales sobre la Ciudad de México. Esas te queda un dibujo de la calle de Coyoacán, en donde no sucede nada. La historieta, igual que el cine, vive de contar acciones. Entonces depende mucho si la fuente original tiene acciones o no tiene acciones. Por ejemplo, yo adapté una historia de la vida real que se llama La calle de la amargura, que es los dos luchadores enanos que los asesinan Las las gotas. prostitutas. Sí, pero las goteras. Sí, Ajá. sí, eran putas viejas y los asesinan las goteras porque se les pasa la mano. Eso, cuando descubrí eso me encantó. Claro, no contaban con que pesaban menos, la dosis tenía que ser menor. Ellos siempre habían dormido a sus clientes, pero aquí eran enanos, pesaban menos. Esa es una historia que perfectamente se podría contar en historieta. Es muy visual y está muy basada en acciones. En, después de A, los enanos salen de su casa, los enanos llegan al gimnasio y te das cuenta de que son las sombras de los grandotes, y las putas salen a trabajar esa mañana, se saludan. Es, es en acciones y en imágenes. La posibilidad de trasladar una novela y de hacer una adaptación depende cabalmente de qué tan, de qué tan, de qué tantas acciones. Voy a poner un ejemplo a la inversa. Yo adapté para cine que el coronel no tiene quien lo escriba. Mm, El chiste del coronel es un señor que nunca hizo nada en la vida más que esperar una carta durante 20 años y que una vez a la semana iba al muelle a que llegara la panga a ver si le había llegado su correo. Es pasivo, es pasivo. ¿Cuántas veces puedes poner en una película y o en un cómic a un hombre parado en el muelle? A menos que le pongas un letrerito. 10 años después, sigue esperando en el muelle. En la película lo solucioné con la mujer del coronel haciendo cosas, yendo a pedirle prestado al cura, yendo a pedir fiado en la tienda, porque el cine, calculo que es lo mismo para la historieta, chupa acciones. En ese sentido. Y sí, a mí me enseñó a contar, por supuesto que le tengo agradecimiento y cuando se lo digo a la gente, toda la gente levanta la ceja y me dice, ah, sí, historietas, sí, de con la ceja levantada, y yo sí le debo mucho. Ahora, siempre fui una foránea del medio, ¿no? Así como fui niña cinéfila, eh, historietas leí La Pequeña Lulú de niña y Archie. eso está muy bien. Era Es una tristeza, ¿no? Que se desprecie. Tal vez esto que hablas de generar obras para historieta, no sé, ahorita estaba pensando que si se generaran obras, escritores profesionales generaran obras exclusivas para la historieta, podríamos tener una historieta con mucha carga probable, emocional. probablemente sí, y sobre todo más adecuadas a contar lo que el medio requiere. Cada medio requiere un tipo de historias que se pueden contar o no. Entonces, sí, si quieres contar la montaña mágica en historieta, olvídate, no vas a poder.
va a salir una mierda. Pero sí, ahora, eso dependerá de los lectores actuales de historietas. Vamos, uno no crea por decreto, vamos a formar escritores que hagan historietas. Eso es el error. Sino, hay gente que lee historietas y que de repente sienta que hay la posibilidad de que se concreten en papel, ¿no? ¿Tú crees que el desprecio cultural hacia la historieta empieza por esto que me dices de los mismos escritores? O Claro, porque no por nada más son los supuesto. escritores, son No, directivos. todo. El público, te lo digo yo, que el cine mexicano tiene el mismísimo desprecio y padece lo mismo. La gente que te dice, ¿no? Yo no veo cine mexicano. Un día mi marido le contestó a un señor que le dijo eso en una comida. Y dijo, ¿y tú qué haces? Yo hago pantalones X. Dijo, yo no compro pantalones mexicanos. Dijo, digo, ya si nos vamos a poner, hay un desdén eh, por lo propio que está muy acentuado desde hace muchísimos años y en muchos sectores, en muchos sectores. Imagino que el rock and roll en español pegó porque todavía no había tanto acceso a otros medios que te llegaran los discos antes de tiempo, pero si fuera ahorita, pues sería un montón de trabajo, ¿no? Entonces, la historieta, sí, es una lectura, como bien comenzó este proyecto, para gente que va en el metro, lo lee así apretado, entre dos usuarios o 7 usuarios más, y, con, y la gente que no ve el metro dice, no, no, yo puedo leer, yo tengo tiempo y forma de leer novelas. Así es. Qué triste. Qué triste porque sí me parece que, digo, no es que la historieta sea la panacea, pero sí es un medio de comunicación que se podría utilizar de formas muy inteligentes. Cualquier medio de comunicación es importante. A mí no me gusta pensar en que se puede utilizarse. A mí me gusta pensar que el arte es arte y la utilización que se la metan, este, valga la palabra, este, el arte no es utilitario y me gustaría pensar que la historieta es arte y si es arte no es utilitario. Ni el cine es utilitario, ni la literatura es utilitario, ni las canciones son utilitarias. Y quien crea eso está remitiéndonos al asqueroso realismo socialista. Que ahorita échate a leer Máximo Gorki, ¿no? Vamos, léetelo ahorita, ¿no? Qué miedo. Vamos, y dices, no, porque cuando lo leí tenía 12 años, me gustó mucho. Entonces, vuelve a echártelo para que veas Y bien el, dicen el que arte utilitario dónde llega, ¿no? qué triste el joven que no es idealista y qué patético el adulto que es socialista, ¿no? Mira, no es eso, es el papel que le asignas a cada cosa. El arte, ahí sí, marxistamente te diría, Gramsci dijo que no se puede hacer arte con la contradicción, solamente hablando de la contradicción primaria, sino tienes que hablar de la contradicción secundaria y la terciaria y las posteriores para que sea arte. Si no estás haciendo panfleto. Y volviendo al tema del principio, nunca he hecho panfletos, ni siquiera para Chocomilk. Eso me pareció tal vez lo más interesante. Paz, yo creo que hemos tocado, no sé si hay algo que quieras agregar, algo, a mí, No, nada obviamente, más volver a refrendar lo del principio. Yo nunca he escrito propaganda política, ni para Carlos Salinas de Gortari. Es más, fui representante de un partido hoy extinto, como tantos de esos partidos mínimos, a donde me llamaron como favor, llamado el Partido Ferrocarrilero, a las elecciones de Cárdenas, porque necesitaban representantes de partido. ¿Tú crees que yo iba a- ¿me entiendes? A votar. totalmente de acuerdo. Y además, porque yo no hago trabajo mercenario, y eso es mercenario. Esa parte es muy interesante,
Paz, muchas veces, ahorita tú hablabas de esa historieta que se hacía de close-ups. Yo siempre he dicho que si quieres identificar una historieta que se hizo al aventón, que no se planeó y que lo que quería el dibujante nada más era cobrar, fíjate en las historietas que nada más son puro close-up y medio plano. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Digo, totalmente de acuerdo contigo. Es la manera más rápida y fácil. Y no los maljuzgo. Hay gente que necesita la lana para comer. Yo he pasado por temporadas muy, muy duras, porque el cine, a diferencia de lo que la gente piensa, yo he hecho varias películas cobrando 0 pesos, 0 centavos. Apretándonos el cinturón feamente. Pero es la relación que tienes con tu oficio. Por eso me interesaba hablar contigo de esto. La relación que tienes con tu oficio. A mí mi oficio, para mí es sagrado. Yo nunca he cedido a ninguna presión, salvo en una película que me Profundo Carmesí, que el productor francés la censuró moralmente, porque él no mataba niños en cámara y no estaba a favor del aborto. Pinche romano del Partido Comunista, que son los más puritanos. Y ahorita Ripstein está incorporando las secuencias censuradas y mira, revancha contra él. Y ya debe estar extinto, digo, ya debe haber muerto. Pero es la única vez, y eso es porque ya estaba la película terminada y aceptada en Venecia, y nos dijo, si no le quitan esas secuencias, como tengo la distribución mundial, la estreno un solo día a las 12 del día en un cine perdido en Lyon, Francia. Matarla, ¿no? Que desde luego. Pero uno no En es todos lados se mercenario. cuecen habas. Ujú. Paz, ¿qué historieta leerías tú? Ahorita, la pequeña Ahorita. Lulú, sí, los números semestrales, esos que iban al campamento de verano y que una tía mía los coleccionaba, como una tía mía con ánimo infantil, y me los prestaba, unos que eran caros, que eran como, medían como medio centímetro. Esas serían las que leería, porque Mafalda, que me parece una especie de pequeña Lulú, que se parece mucho a la pequeña Lulú, mucho más inteligente el personaje de Mafalda, pero Mafalda, salvo raras excepciones, son caricaturas, no es historieta, ¿no? No, sí, por la secuencia. Sí, O sea, pero, pero esas, yo soy una lectora muy voraz y este último año de pandemia me ha, me ha dado una relación enfermiza con la lectura, enfermiza, que no puede decir que yo lea la palabra fin y en ese momento esté bajando ya otro libro a mi iPad, porque yo ya leo en iPad, ¿eh? Básicamente porque me duele sí, mantenerlos claro. aquí. Este, Tal vez me gustaría recomendarte algunas novelas gráficas que se han hecho de muy buena calidad. ajá, Hay una de Luis Fernando, un artista gráfico maravilloso, que hizo español, sobre Avándaro y otra sobre la pirámide cuarteada, donde habla del 68. ah, mira, ah, mira, Y son dos novelas. Hay unos españoles muy buenos como Paco Roca o como Antonio Altarriba, que hacen novelas maravillosas. ajá. Sí, sí, yo sé que te estás topando ahorita con un muro de ignorancia. Y No, no, bueno, no, no, no. Pero, con respeto, pero me encantaría que conocieras y que me dieras tu opinión de esta nueva como tendencia a la novela gráfica, sí, que sería maravilloso. Y, y voy a ver, te voy a mandar un PDF de la novela gráfica de culto en México, que se llama Operación Bolívar, de Edgar Clement. ok, mándamela. Te la voy a mandar en un PDF y me gustaría mucho saber tu opinión. O sea, Ok, sí, sí, que haga que yo me ponga y la lea. si tienes el tiempo y en un momento dado me mandas un WhatsApp y me dices, leí esto y me pareció esto. Ok, ok, quedamos en eso. Me ¿Mm? gustaría mucho porque sí ha cambiado la historieta, sí ha sido una evolución. Eh, Hay una discusión sobre el arte, sobre el utilitario, es mucho más complejo.
Yo porque, sé que, sí, no, porque no, muchas veces tenemos que entender el negocio atrás de y lo la mismo el obra cine. por sí. ¿Qué quieres que te diga? El negocio del cine no son tan distintos, no son tan No, no, distintos. no, no, no. Entonces sí, yo me he defendido mucho a convertir, a supeditar mi trabajo en cine, y también cuando hice radionovela, incluso la única vez que me supedité, estuve haciendo en Canal 8, que entonces todavía era privado, estoy hablando de hace 1000 años, unos programas de televisión infantiles en donde el productor, se llamaba Jiménez Pons, era novio de una actriz y que cuando se peleaba con ella me decía, elimina a vitamina E. Era un viaje al interior del cuerpo. No, ya me reconcilié, reincorpora a vitamina E. Pero eran unos programas para niños, pasaban a las 4 de la tarde. Nadie sabe vamos, ahí sí nadie sabe de ellos. Y no me desdigo de ellos. No, Eso es lo que me parecía muy interesante, porque sí, tu visión sobre este tipo tal vez de obras contemporáneas pudieran ser, pudieran ser interesantes y podrían aportar mucho a la narrativa mexicana gráfica, a la narrativa gráfica mexicana. pues Sí, sí lo considero importante porque necesitamos visiones externas. sí, Ya sí, estamos muy metidos, yo imagino que te sucede en el cine, a veces el estar tan metido en un medio no te permite observar el otro medio. sí, por supuesto. Digo, por supuesto. Yo de Entonces, música no sé nada. Digo, pongo música de fondo cuando leo, pongo música de fondo cuando escribo, este, incluso pero cuando... esa visión, esa visión externa siempre ayuda, siempre es fundamental. Nosotros Sí, los que estamos metidos en esto estamos contaminados. O sea, sí. sí, ahorita que dijiste cómic europeo, me fui a un montón de títulos que dije, bueno, puede que tengas razón. En algunos puede que pero empieza uno a pensar en todo esto. Entonces, me gustaría invitarte a checar eso, Bueno, pero ahorita en este momento me gustaría mucho agradecerte esto que has platicado con nosotros. Realmente ha sido interesantísimo, tu visión es súper fresca para lo que muchas veces estamos viendo nosotros en el día a día. sí. Agradezco que por una publicación en Instagram haya salido todo esto. A mí me llegó, la que me mandó Ripstein, era el Universal, una nota que salió en el Sí, Universal, y creo que era vieja, creo que era como de abril, y esto fue cuando te contacté hace un mes. Este, pero sí, a mí, y te agradezco mucho que me hayas dado este espacio para reivindicar mi pundonor profesional. Fíjate que es importante, los ebanistas tienen pundonor profesional, los herreros, los mecánicos y también los que nos dedicamos a esto. no, por favor, para mí fue padrísimo poder platicar. Y bueno, vamos a hacer eso, vamos a empezar A a tener dialogar. este intercambio Perfecto, epistolar. perfecto, perfecto, muy bien. Yo ahorita nada más te pido un mes de gracia porque tengo una hija que vive en Argentina desde siempre, a la que Sí, hace sí. 3 años que no veo. No, no, Y no. buena mañana. Entonces, ahí sí estoy como doña Sara García, atada a lo que ella necesite. ¿Eh? No, es maravilloso. Yo de todas maneras te lo mando. Tenemos mucho tiempo por delante para seguir, porque lo importante es establecer esta conexión. Yo te mando la información. El día que tú te dé el revisarla, Órale. me escribes Y y me dices, ya pasa lo esto. leí. Sí. Órale, perfecto. Y muchísimas gracias por el espacio y por No, la charla. ¿Eh? la verdad es que gracias a ti, Paz, ha sido maravilloso. Pensábamos que iban a ser de 15 minutos y fue muchísimo más tiempo, porque eres una persona apasionante en todo lo que nos cuentas. Muchísimas gracias y bueno, mucha suerte. Muchas Adiós. gracias, Paz. Y bueno, señores, estos fueron los apuntes chamánicos, ahora muy, muy especial. Gracias a todos por seguirnos y
hoy no voy a hacer el patanazo que siempre soy cuando me despido, nada más me despido de todos. Adiós, bye. Adiós, adiós, chao.